一体何なんだ。メヘリット。キメロニーマス。 Now there is no hope. Para ser honesta, lo subestimé. Lo primero que se me vino a la mente cuando escuché el apellido Greyrat fue el noble que había gobernado la ciudad donde nací. La familia Notos Greyrat controlaba por completo la región de Milbots. Una vez había visto con mis propios ojos al señor feudal cuando era muy joven. Él había venido a nuestra aldea con un grupo de soldados para cazar a unos monstruos en las cercanías. Mis recuerdos de ese entonces eran borrosos, pero recordaba su arrogante cara muy claramente, y Rudius se parecía mucho a él. Por supuesto, Greyrat no era un apellido raro en el reino de Asura, pero la mayoría de las personas que lo tenían eran ya sean nobles de rango bajo o medio. No encontrarías a ninguno de ellos dentro de los aldeanos o ciudadanos comunes y corrientes. De hecho, las personas comunes usualmente ni siquiera tenían un apellido. Yo no lo tenía. Yo nací de un cazador y su esposa, y el nombre Sara fue todo lo que pudieron ofrecerme. Mi mamá y mi papá de igual forma solo tenían nombres. En resumen, este Rudius Greyrat obviamente era un niño rico. Él se había puesto una túnica barata y se dejó crecer el cabello en un intento de disfrazarse como un aventurero común y corriente, pero su báculo de apariencia costosa lo delataba. Prácticamente podías oler la inmadurez salir de él. ¿Por qué el hijo de un noble de Asura dejaría su país y se dirigiría hacia los territorios del norte? La mirada en su rostro dejaba eso claro. El niño hablaba de forma educada, pero siempre se veía desagradablemente deprimido, y su actitud gritaba: «Déjenme en paz». Él probablemente había tenido algún problema en su escuela para niños ricos o se había peleado con sus padres. En otras palabras, él había huido de casa. La verdad, eso no era inusual. Yo no lo podía entender, pero aparentemente algunos nobles de Asura no soportan tener todo en bandeja de plata, y después de huir de sus escuelas o mansiones, ellos usualmente trataban de convertirse en aventureros. Los niños de la nobleza eran educados desde una muy temprana edad. El enfoque normal eran cosas como la lectura, escritura y aritmética, pero muchas familias también entrenaban a sus hijos en la esgrima. Algunas familias nobles no le daban tanta importancia a la magia, pero muchas academias también requerían que sus estudiantes aprendieran hechizos de nivel principiante. Así que estos niños aprendían habilidades de combate básicas y después comenzaban a aprender un poco acerca del mundo exterior en sus academias. En ese punto, por la razón que sea, muchos de ellos decidían dejar de lado su vida fácil. Es particularmente común dentro de los niños alrededor de la edad de Rudius. En el pasado había estado de guardaespaldas de niños como él. A pesar de que ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente para dejar Asura, la mayoría solo tomaban un trabajo o dos antes de asustarse y regresar con la cola entre sus piernas. Por supuesto, de vez en cuando, uno de ellos resultaba ser talentoso y se convertía en un aventurero de verdad. Pero yo nunca había conocido a uno. Supuse que Rudius solo era otro de esos niños ricos, y yo siempre había odiado a esos niños. Ellos nacían en casas adineradas y recibían una educación excelente. Podían vivir rodeado de lujos y nunca tener que trabajar. La idea de personas como esas tratando de convertirse en aventureros me hacía enojar. Quizás no me molestaría tanto si de verdad fueran comprometidos. Pero en mi experiencia, ellos nunca estaban listos para arriesgar sus vidas de la misma forma en que lo hacíamos nosotros día a día. Cuando algún monstruo les daba un golpe u otro miembro de su grupo estaba en peligro, los niños ricos siempre se acobardaban y huían. La razón de eso es muy simple. Todavía tienen un lugar al cual regresar. Cuando las cosas se ponían muy feas o aterradoras, ellos siempre podían regresar a casa. Incluso mientras trataban de convertirse en aventureros, ellos siempre tenían ese plan de respaldo guardado en un rincón de su mente. Ni siquiera se les ocurría que alguno de nosotros no teníamos esa opción. Ellos ni siquiera entendían que algunas personas tienen que pasar el resto de sus vidas como aventureros, y nos arrastraban a sus estúpidos juegos.
nunca pensando lo que nos podría pasar a nosotros si terminábamos tan heridos como para perder nuestro estilo de vida. Había asumido que Rudius solo era otro de esos mocosos inútiles. La historia acerca de su madre desaparecida al principio me sorprendió, pero después de un tiempo comencé a pensar que probablemente era una mentira. Parecía más probable que él simplemente quería probar lo diferente y especial que era, jugando a ser un aventurero en los territorios del norte, en vez de Asura. Supuse que huiría una vez que las cosas se le salieran un poco de las manos. Así que intenté mantener su rol dentro del grupo al mínimo, esperando a al menos poder impedirle sabotearnos. Para ser honesta, lo subestimé. En vez de correr por su vida, él había derrotado a esa enorme manada de osos pardos resplandecientes casi por su cuenta. Claramente era un mago de nivel avanzado o incluso santo. Por alguna razón, él nos lo había ocultado. Eso me hacía enojar aún más. No había forma de negar que había salvado a nuestro grupo, así que se lo agradecí, pero yo todavía no me sentía muy agradecida. Vamos, Sara, ¿por cuánto tiempo vas a estar enfadada? ¿Quién dice que estoy enfadada? Mi irritación no había desaparecido incluso después de volver a nuestra posada. No quería admitir que este niño rico era diferente de los demás. Él todavía era un aristócrata y yo odiaba a los aristócratas. Susan, ¿qué pasa contigo últimamente? ¿Por qué sigues preocupándote por ese tipo? Vamos, Sara, ¿qué se supone que haga? Un niño así de joven no debería estar viajando solo, ¿verdad? Dejaría un muy mal sabor en mi boca si él muriera o algo así. Es decir, de verdad parece que puede cuidarse solo, pero ¿a quién le importa? Si hace que lo maten será por su estupidez. Esa historia acerca de su madre de seguro tiene que ser mentira. Él probablemente solo huyó de casa o algo así. Sara, sé que no quieres admitirlo, pero él obviamente está diciendo la verdad. No pretendas que no lo sabes. Susan no estaba equivocada. Si Rudius estuviera mintiendo, no se habría quedado con nosotros. Él no se habría quebrado y llorado en medio del gremio de aventureros. Entendía eso. Sabía que decía la verdad. Él realmente fue una víctima de la catástrofe mágica de teletransportación de Fitoa. De verdad, había pasado años aprendiendo magia y tratando de regresar a casa, solo para descubrir que su hogar había desaparecido. Él realmente había emprendido un viaje para buscar a su madre. No era solo una historia triste, de verdad había pasado. Ahora que había trabajado junto a él, estaba muy segura de todo eso. Aún así, una parte de mí tenía muchas ganas de llamarlo fraude. Supongo que había algo en Rudius que no podía tolerar. O tal vez era demasiado humillante enfrentar el hecho de que un niño rico había salvado mi vida. De todas formas, no parecía que ese trabajo fuera muy difícil para él. Estoy segura de que se dará la vuelta y saldrá corriendo una vez que estemos en verdadero peligro. Ignorando a propósito las palabras de Susan, me metí a la cama y le di la espalda. Por alguna razón, me sentía increíblemente frustrada.